un reclamo a el desinterés que hay por parte del pueblo hacia su propia cultura y hacia su propia identidad. Incluso hoy todavía lo sigo confirmando. Siento que sigue habiendo, incluso en la actualidad, mucho desinterés por parte de la gente de Paraje, y creo que Paraje es solamente es como un ejemplo, ¿no? Creo que esto pasa realmente en muchos otros lugares. Creo que las personas realmente no están interesadas por conocer sobre su identidad y sobre su patrimonio. O sea, para hacer un documental primero tienes que tener como curiosidad hacia un tema o hacia algo. Y en mi caso yo había tenido curiosidad sobre esto a mis 14 años y era algo que yo me había estado cuestionando mucho. Mi papá fue quien me lo contó. Pero realmente, aunque de chica investigué o traté de investigar sobre esto, no salió absolutamente nada en internet. Se me dio la oportunidad, por así decirlo, en tercer semestre. Y bueno, justo estaba yo en pandemia, ¿no? Y creo que algo bueno de esto fue que estaba refugiada en mi pueblo. Entonces creo que pues vi la oportunidad para hablar ahora sí y para investigar más a fondo sobre este tema que siempre me ha dado como mucha curiosidad en las zonas arqueológicas y el ver como las piezas que son de mi pueblo, o sea, de las personas que habitaron hace muchos años en mi pueblo. Fue como muy impresionante para mí y creo que sí sentí como mucho amor al verlas. Creo que tiene mucho que ver con el mismo nombre del documental, sobre la tierra, sobre el suelo de Paraje, el hecho de que se hayan encontrado dentro de la misma tierra. Entonces como que el verlas ahí, a las piezas, justo desde donde salieron, creo que fue como algo pues impactante para mí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene León y mi documental titulado La Tierra Desconocida por sus habitantes toca temas como la identidad, la preservación del patrimonio cultural. Espero que les agrade mucho. Cuando era apenas una niña, mi padre me contó una historia acerca del lugar de donde vengo, mismo lugar en donde mis ancestros han crecido y fallecido. Una historia que me dejó lo suficientemente inquieta por muchos años, y que al tratarse del lugar de donde provengo, se me hacía increíble. Él me contó que cuando era un niño, en las faldas de los cerros que rodean al pueblo, llegó a encontrar algunas figuritas de barro enterradas. Figuritas que tuvieron un dueño, figuras que cuentan una historia, figuras que pertenecieron a una persona, figuras que tuvo que moldear a alguien. ¿Pero quién? La existencia de estas figuras generó una gran curiosidad en mí durante mucho tiempo. De ser cierto este relato contado por mi padre, la posible existencia de una civilización inveterada a mi pueblo nos contaría un pasado nunca antes conocido de este. Nos hablaría sobre las personas que caminaron aquí, mucho antes de la llegada de la civilización. Nos daría, posiblemente, una identidad. Pero ¿cómo comprobar que lo que me contaba mi padre no eran más que puros cuentos que los padres les narran a sus hijos? ¿Cómo comprobar este hecho? ¿En dónde? ¿Con quién? Mi padre también me había contado que hasta hace no más de 30 años, en los confines de lo que solía ser un campo de caña, se asomaban desde la tierra unos montículos.
Me contó acerca de las seguidas visitas de los arqueólogos. Me contó sobre su propia emoción al saber que había existido una civilización en este pueblo sin vida. Al igual que me contó sobre el fervor que se vivía en el pueblo. Mismo fervor que pronto fue olvidado. Y pero ¿cómo empezó? Realmente cuando llegaron a excavar ahí, no recuerdo. No recuerdo ni cuando iban a venir, ni cuando llegaron. Yo ya me enteré después. Yo creo que iba yo en la primaria de eso. Cuando eso pasó, creo que iba en la primaria o en la secundaria quizás. Tampoco. Ajá, ya hace muchos años. Yo creo como 25 o 30 años, no sé. Tiene muchos años. Yo estaba yo chico. Pero ya estando en las tardes íbamos a jugar fútbol. Y ya cuando de pronto empezamos a ver movimiento ahí, mi tía ya había vendido las parcelas. Ya no eran de ella, ya las había vendido. ¿A quién? No sé. Pero de pronto empezamos a ver movimiento ahí en las parcelas. Ya nos sembraron caña. Empezamos a ver gente ahí trabajando. Ya después escuchó el rumor de que había zonas arqueológicas, pirámides. Decía que había pirámides. Que había pirámides. Y ya después íbamos a ver, ¿no? Con la chamacada. Íbamos a jugar fútbol y pues no tenía cerca. Nada más te cruzabas la zanja y caminabas y ya estabas ahí adentro. Así que comencé a buscar un poco de información en internet. Fue ahí que me di cuenta que no lograba hallar alguna mención de paraje nuevo. Entonces, opté por preguntarle a los lugareños. Pero no tardé en percatarme que aquellos montículos y aquella civilización ya había dejado de existir en la mente de ellos. Un día, mientras iba en el carro con mi padre, él recordó algo. Los nombres de 2 de las personas que, según lo que me había contado, habían trabajado en las excavaciones. La forma en la que los conocían era Cata y Pancho. Ese mismo día fuimos a buscarlos. Entonces empezamos a trabajar. Entonces el trabajo era excavar las pirámides, porque hay pirámides ahí, ¿sí? Entonces empezamos a excavar con piquetas, porque no podíamos tener más picos grandes, ¿no? Porque son piezas delicadas, tenía que ir uno con cuidado. De ahí sí va a ir uno excavando y sacando las piececitas que se fueran, y a como fueran las escalinatas de las pirámides, que eran de piedra, o son de piedra, también había que tener cuidadito, y ahí el señor Fernando nos tenía muy disciplinados para hacer los trabajos esos, ¿sí? Aquella plática con ellos me había aclarado en gran parte la mente. A pesar de ello, no lograba entender el cómo no había alguna placa o conmemoración que nos recordara que estas tierras habían sido habitadas mucho antes de nosotros. Solo algunas fotos de lo que había sido aquella civilización habían logrado traspasar el tiempo. Por ejemplo, en lo que es la pirámide, era con pura piqueta, ¿sí? Para no destruir las escalinatas. Y de ahí con brochitas ir sacudiendo la tierrita y viendo. En lo que respecta a las fosas, ahí sí ocupamos material, lo que son picos, ¿sí? Pero nomás para hacer los pequeños orificios hasta 30 centímetros. De ahí ya utilizar piqueta, ¿sí? Por todo lo que se puede encontrar. De ahí ya empezamos a trabajar con piqueta y a sacar las piececitas. Toda la pieza delicada teníamos que sacarla y presentarlas al arqueólogo. En mi búsqueda, encontré también que algunos de los lugareños guardaban piezas que habían hallado incluso dentro de sus propios terrenos. O piezas de jala, y esas sí. Sí, esas sí, pues que hacían cuchillos, hacían cositas ahí,
hacían Flechas. Aretes, Aretes y había flechas Flechas. todavía. Yo encontré las flechas Caderitas, Sí, caderitas y todo eso podría... ¿Las flechas cómo eran? así Sí. de larguitas, con- puntiagudas, puntiagudas. pero bien bonitas. Encontramos evidencias de la cultura olmeca tardía Ajá. en el lugar, pero hay una ocupación importante del clásico, Ajá. que es el esplendor de toda la región, que cabe aclarar no son totonacos. Le llamamos, para evitar controversias, cultura del centro de Veracruz, que tuvo un desarrollo notable. Es tan importante esta zona que mientras otros lugares van en decadencia, Teotihuacán por ejemplo, este lugar se mantuvo durante más tiempo por sus relaciones comerciales con regiones vecinas. Entonces, ¿ellos con qué otras culturas tuvieron contacto? Bueno, tuvieron contacto con teotihuacanos, mayas y con muchos grupos étnicos que tuvieron necesidad de cruzar por este territorio. No fue hasta que logré contactar al antropólogo Fernando Miranda Flores que pude saber aún más sobre las personas que habitaron aquí. Se encontraron acá montículos de piedra, muy parecidos a lo que conocemos en Zempoala, con una diferencia, que aquí no estaban unidos con cal y arena, eran piedras acomodadas con plumitas para estabilizarlas, y es un estilo de arquitectura sorprendente que no se había registrado antes en esta región. Hay edificios para todos usos. Encontramos juegos de pelota, plataformas habitacionales, montículos ceremoniales, restos de casas, palacios, etc. ¿Qué nos habla de que hubo una importante ciudad que se ubicaba en un terreno de más de 300 hectáreas entre los municipios de Yanga y Amatlán de los Ríos? Hay plataformas de 100 por 100 metros, que es algo muy grande. Indica que había unidades administrativas importantes, que hubo mucha gente viviendo en el lugar. Es posiblemente el poblado más importante que hubo dentro del territorio de lo que ahora es la zona de Córdoba. Ajá. En la época prehispánica. Ah, ok. ¿Y ellos entonces, como en qué periodo de tiempo estuvieron? Hay información de que el lugar se habitó desde 100 a.C. y hasta el año 1100, 1200 de nuestra era. Igual leí que ellos comerciaban la obsidiana, ¿verdad? Así es. Un trabajo especializado que se desarrolló en la región fue la talla de obsidiana, y tenemos aquí excelentes ejemplos de eso. Por ejemplo, en Cantona había yacimientos muy importantes, pero en Cantona hacían un trabajo de retirar los desechos. Aquí se hacía la talla especializada,
lo que daba el máximo valor a los productos. Me contó el surgimiento que tuvo esta civilización y la forma en la que finalmente desapareció, dejándonos como legado los edificios de lo que un día fue una importante ruta comercial. Se puebla al mismo tiempo Amatlán, lo que es la central de abastos y paraje. Pero en ese momento que empiezan, el lugar que destaca es Amatlán. Hacen ahí una plaza empedrada gigantesca de 117 por 110 metros. En ese tiempo, sitios de ese tamaño estaban en paraje y frente a San José de Gracia. Pero al final el que se los lleva es Amatlán. ¿Qué significa? Que Amatlán centralizó la distribución de obsidiana, de productos que venían de fuera, seguramente tomó control político, pero no duró mucho tiempo. El siguiente periodo clásico, el sitio ese de San José de Gracia ya no sigue con la misma importancia. Y entonces Cerro del Toro Prieto toma auge y desplazan los demás. O sea, para el año 300 Amatlán ya va de picada y Cerro del Toro Prieto va para arriba. Y le dura el auge como 800 años aproximadamente, que eso es mucho tiempo. Había ciudades en la zona maya muy importantes, estaba la ciudad de Teotihuacán, estaba Cholula, todos esos lugares cayeron y acá estaban como si no pasara nada. Ellos siguieron aquí, seguramente controlando una ruta de comercio. Y había tantos recursos aquí que pues, no tuvieron aparentemente carencias hasta que llegan los nahuas y desplazan a la gente. Pero sí hay un cambio cultural hace aproximadamente 900 años. A partir de hace 900 años para acá, los que dominan la región son nahuas. ¿Y qué pasó entonces después con ellos? ¿Qué pasa con los nahuas? Pues que se mueren entre 1520 y 1535 por epidemias de viruela y de sarampión. Así que teniendo toda esa información aclarada, solo me seguía preguntando en cómo fue que había sido ocultado nuevamente ese sitio hasta el día de hoy. El permiso y el cobro del suelo. Al pueblo le importaban las empresas y el trabajo para la gente. No les importaba, no le importaba tener una zona arqueológica, un museo. Un vestigio ahí. Un museo. Porque pues en el pueblo habemos personas capaz y descapaz. ¿Sí? Habemos personas estudiadas y a veces no estudiadas, y las estudiadas pues también no les importa porque se dejan manipular o lucrar con las demás personas y seguir adelante, ¿sí? que construyen. No hay problema de eso, son piezas cualquiera. Sí. ¿Sí? Para ellos sin valor. Para ellos, a los estudiados. ¿Sí? Y a veces a nosotros los ignorantes, pues nos fascinaba ver esas piezas. Queríamos ver, queríamos tener un museo donde ver, donde recordar nuestros ancestros. Decir, esa yo la lavé, Sí. esa yo la encontré, O de dónde venía esa o de pieza. dónde venía, qué era.
pero en fin, no hubo eso. Entonces al pueblo, te vuelvo a repetir, le importaba las empresas y el trabajo. De ahí en fuera, A mí me gustaría que a la sí mitad del contactaran pueblo. a don Gelacio, ¿verdad? Sí. Don A Gelacio la es muy- mitad del pueblo sí le importó, y a la otra mitad Ajá. les daba igual. Porque para hacer eso, dijera nuestro presidente, tenía que hacer una consulta al pueblo, si querían tener la licitación de ese museo aquí, sí o no. ¿Sí? El municipio tenía que ver eso, junto con nuestras autoridades de aquí, de nuestro pueblo. Ajá. Si en ese entonces esa autoridad se hubiera opuesto Sí, a que construyeran, ¿sí? Pero primero teníamos que tener un museo para la comunidad. No hubo esa capacidad Sí. de nuestra autoridad de aquí, de nuestro pueblo, y llegar a la cabecera. Entonces, si la cabecera no hizo nada, menos nuestra autoridad. Sí. Entonces todo se quedó a la oscuridad. Sí. O sea, ya no hay cultura, ahí se perdió. Exacto, Se ahí se perdió perdió la cultura. Ajá. Aquí la cultura era trabajo y empresas. Ajá. Eso era. ¿Es la situación de Paraje una muestra más de nuestra inquebrantable corrupción? ¿Podríamos decir que hemos sacrificado nuestra cultura por la economía? ¿Es acaso el parque industrial la única causa hacia el olvido de esta civilización? Hay un problema de falta de educación sobre el valor del patrimonio cultural. Ese es un asunto serio. No, hay mucha gente que no tiene arraigo, no le duele que eso se pierda. Pero eso pasa porque las autoridades locales no le dieron importancia. No le dieron difusión. Y también, si el pueblo hubiera denunciado, pues claro que lo paramos. Y pues al final yo no no puedo tener control de todo lo que ocurre. ¿Es acaso el tiempo una excusa más para nuestra ignorancia? De lo único de lo que estoy segura es que hemos construido fábricas en un lugar donde antes habían centros ceremoniales. Y no podría afirmar con certeza si es acaso esto un avance o un retroceso. Pero lo que sí puedo afirmar es que solo nuestra cultura podría darnos una identidad. La misma que hemos ignorado por más de 20 años. El documental ya se ha proyectado en Paraje y creo que ha habido pues una respuesta buena por parte de los parajeños. Creo que sí se han interesado como en conocer sobre esto. Incluso muchos de ellos me han dicho que no sabían nada sobre esta zona arqueológica que pues fue oculta bajo estas fábricas, ¿no? Ha sido una respuesta como de comprensión, o sea, de entendimiento. También ha sido como de mucha reflexión. El pasado siempre va a estar conectado con el ahora, con lo que somos. Creo que es algo como nuevo también para muchos, ¿no? Para muchos de los parajeños. La verdad me alegra mucho haberlo hecho y me alegra que las personas de Paraje estén conociendo sobre esta parte, que igual y algunos desconocían. Y me da mucha felicidad también el que los niños y los jóvenes sepan sobre esto, ya que esto es algo que pasó hace como 30 años más o menos.
Entonces creo que ellos son como los principales que más tienen que conocer sobre pues, la historia de su pueblo.